Hola, quiero hablarles hoy de un tema que me han pedido muchas veces y es el de la Maya. Maya, ese concepto de, del hinduismo que nos revela esa característica del ser humano de no ver la profundidad, la dimensión profunda de esta vivencia en el universo. Es como que el ser humano está como perdido todavía, no atina a entender muy bien qué es lo que pasa, todavía estamos discerniendo sobre la existencia de Dios y los científicos y los físicos dicen que no existe, los espiritualistas dicen que sí, los hinduistas hablan de Brahma y los taoístas hablan de Tao, en fin, se habla de un Dios personal, el judaísmo, el cristianismo y el islam eh, manifiestan la existencia de un único Dios, ese Dios es personal, para el taoísmo no lo es decir, elaboramos montones de posturas porque estamos perdidos, porque no sabemos, no hay una coherencia en nuestro entendimiento. ¿Y eso por qué? Y eso porque hay algo que nos nubla la mente. Nosotros hemos atravesado la evolución para llegar al animal. Y a partir del animal pasamos al humano en una etapa muy reciente. Las distintas especies animales han recorrido ya 80 millones de años, nosotros apenas llevamos 1 millón de años. Entonces, somos muy nobles, muy recientes. Pero nos diferencia algo importante, que es la aparición del pensamiento. Es decir, que a diferencia del animal, que sabe, el hombre sabe que sabe y entonces razona. Y en ese razonar creció muchísimo, en forma tangencial, porque digámoslo tangentemente al planeta, hemos invadido el planeta y el personaje humano está instalado ya con una supremacía sobre el animal en el planeta. Pero está desconcertado. Está desconcertado porque no entiende cuál es su rol, cuál es su papel. Y no sabe qué es esto todavía. Lo investiga, por eso aparece la ciencia, muy recientemente aparece la ciencia, investigando y encontrando claves del universo, muy interesantes, muy importantes, pero el fondo del sentir humano todavía no lo manejamos, todavía no sabemos cómo funciona. Estamos empezando a entender algunos mecanismos con la razón, pero nos está faltando otra conexión. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo físico es el que abarca la materia, nuestra mente, campo virtual, es nuestro cuerpo también, pero esa mente es la que nos aporta la inteligencia para actuar, y en esa acción hemos aprendido mucho, hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a pensar, hemos aprendido a razonar, hemos inquirido sobre los fenómenos de la naturaleza, investigamos y creamos la ciencia, hemos hecho mucho trabajo, pero adentro, en nuestro corazón, sigue pidiendo una orientación. Y ahí es donde
fallamos todavía. Y ahí aparece el concepto de Maya. Maya es una nube que nos está tapando una realidad que no vemos. Y esa realidad no está en el cuerpo físico, no está en nuestra mente, está en nuestro espíritu. Es el tercer módulo que compone la trilogía de nuestro cuerpo. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual. Unidad funcional, humano. Esa unidad funcional tiene un elemento que nos resulta todavía muy lejano, al cual no llegamos. Y se percibe en nosotros por nuestro sentir. El sentimiento que no tiene nada que ver con la mente. No es mente. El corazón es otra cosa. Y ese sentir se nos escapa. Y en ese sentir está la clave del universo, la clave de nuestra posición en el universo. Y como no lo logramos ver, no lo logramos ver porque es como si hubiese un velo que nos lo oculta. Y ese velo es el que el hinduismo tituló Maya. El concepto de Maya es el mismo concepto de Platón con la alegoría de la caverna. Cuando Platón nos explica que somos como personajes, que estamos como encadenados dentro de una caverna y que estamos mirando el movimiento de figuras que aparecen en el fondo, que son proyecciones de una luz que está fuera de la caverna y proyecta las sombras que pasan por delante de la caverna, que son la verdadera realidad, y esa es una ficción que estamos viendo nosotros, es una proyección de la realidad. Esa realidad no es la que nosotros elaboramos cuando vamos construyendo la Tierra tangencialmente. No es la realidad de los caminos y las ciudades y los barcos y los autos y los aviones que hemos sabido realizar y que son una gran obra. Pero no nos conforma. Eso no nos hace felices. El tener bienes no nos hace felices. Es importante, son realizaciones, son frutos de la acción, pero nuestro espíritu nos dice que tenemos que dejar los frutos de la acción. Entonces, ¿dónde está esa realidad? Terminamos sin entender. Porque ese velo nos está ocultando una dimensión profunda, importantísima. Y cuando el animal pasa al humano, cuando transpone ese umbral energético tan importante, ese quantum de energía que es necesario para cambiar de estado, cambiamos de estado, hace 1.000.000 de años estamos en ese trayecto, pero apenas empezamos a esbozarlo, porque recién ahora estamos constituidos como cuerpo. Y así todo, este cuerpo humano que invade el planeta Tierra y que ya conforma una totalidad, por eso hablamos de cuerpo, no es suficiente porque no llegó todavía al nivel necesario para comprender. Porque la comprensión que nos falta, todavía la dimensión que nos falta, es la dimensión radial, hacia adentro de nuestro ser, que es el sentir, en nuestro sentir, en nuestro sentimiento. Esa es la etapa que falta. Y es la etapa que está cubierta por la Maya todavía. Es como que en el genoma humano falta todavía algo. Bueno, fíjense que nosotros estamos apenas hace 1.000.000 de años en el planeta y las otras especies tienen 80 millones de años. ¿Qué pasará si nosotros estuviésemos en este momento hablando y hubiese transcurrido 60 millones de años, 50 millones de años? No tenemos ni noción de dónde estaríamos. Pero es muy probable que el personaje humano en esa época sea diferente al de hoy, que tengamos otra percepción. Porque se anuncia este tema de la Maya como una etapa que va a ser transitada y va a ser superada. Y quiero hacer un paréntesis y referirme a esto desde
la maravilla del poema, de las personas que pueden reflejar la espiritualidad desde dentro, desde la poesía. Y quiero traerles acá un poema de Mabel Fontau que menciona al tema de la Maya de forma indirecta. Este poema se titula Otra fuente y dice así: ¿cuántas preguntas giran en la mente? ¿Qué búsqueda a través de este espejismo? Ahí está la Maya. De asomar a los bordes del abismo esta pobre mirada inconsistente. Hay algo más que en el silencio mismo descubre otra experiencia diferente, un espacio que llega de otra fuente, lejana a mi razón y a mi organismo. Y en mi acorde interior vibra su esencia, la fe de una certeza sin criterio, una verdad que sube por la médula, la Kundalini, y extiende su universo en mi conciencia. Ya no importa saber, siento el misterio que encierra lo infinito en cada célula. Ese sentir el misterio. El misterio, lo que no entendemos, es lo que está en esa etapa que falta, que está detrás de la Maya. Cuando se descubra ese velo de Maya, que podamos ser conscientes de la realidad espiritual, ahí nos daremos cuenta. Como que esa etapa está en ciernes todavía, aún no llega. Cuando dice Mabel Fontau, qué búsqueda a través de este espejismo, es el espejismo, ese que nos hace ver algo que no es real. Ese no ver la realidad, no darnos cuenta de la realidad. Cecilia Glanzman, también poeta, nos trae en sus poemas también algo al respecto. Y nos hace primero ver esa percepción de San Juan de la Cruz, cuando nos habla de la noche oscura del alma. Cuando San Juan de la Cruz tiene su samadhi, estando en prisión, estuvo un año en prisión por temas políticos, sus mismos compañeros lo mandaron a prisión y él sufrió muchísimo eso, y en ese sufrir apareció dentro de él ese samadhi, ese estado de contacto maravilloso, instantáneo, que algunos pueden lograr por gracia, porque es algo que no podemos gestionar, por más que nos lo propongamos. Aparece o no aparece, y es instantáneo, pero nos cambia la vida y nos marca esa ruptura de la Maya, esa ruptura del velo de Maya. San Juan de la Cruz dice: en una noche oscura, en secreto, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. La que en el corazón ardía. Y inspirada en esto, Cecilia Glanzman, poeta, nos dice: cuando alguien asciende al tejado de lo oculto, de lo inefable, en el trasluz de la noche oscura del alma, es una voz de adentro, es una voz de adentro la que llega. La divinidad no está afuera, está dentro. Y dice, termina Cecilia diciendo: siento que este sueño de existencia es devorado como un relámpago en el borde del horizonte. Y ese es el tema de la Maya. El tema de la Maya es como que estamos todavía en un ambiente como amniótico, en donde no vemos la realidad, no percibimos la realidad, porque la realidad es tridimensional y nos falta una dimensión. Y es la dimensión del corazón, la dimensión del amor, la verdadera dimensión del amor, que apenas en este momento la estamos percibiendo. Ahí está el velo de Maya que tenemos que descorrer. Y ese descorrer el velo de Maya, que ocurre en algunos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa,
va a ser situación habitual en el hombre del futuro. Podemos llamarlo un superhombre, por decirlo de alguna manera. Pensemos que nos faltan todavía muchos millones de años de evolución, y esa evolución, ¿dónde se va a ver? Se va a ver en el genoma humano, se va a ver en que el personaje humano del futuro va a ser diferente, aunque no seamos diferentes, digamos, físicamente tal vez, pero va a haber una diferencia en su percepción de la realidad, esa percepción de la espiritualidad que todavía no tenemos, o la tenemos muy todavía diluida. Estamos en esa situación frente a ese hombre del mañana, posiblemente en la misma forma en que estamos diferenciados nosotros hoy del mono, ¿eh? Nuestro antecesor anterior, justo anterior. Esa diferencia entre el animal y el hombre va a ser la misma diferencia de este hombre hasta el siguiente personaje que aparecerá de nosotros mismos, porque de aquí va a salir todo. Y esa percepción, la ruptura del velo de Maya, es la percepción que se tiene espontáneamente con el samadhi. Y ahí está un poco el meollo del problema del hombre actual, que no puede dilucidar su situación en el universo, porque todavía no sabe contener ese amor que aparece como energía potente en el personaje humano y que va a modificar la situación del humano en el planeta. Ese es el futuro. Y Siddhartha Gautama, el Buda, ya nos lo propone cuando habla del óctuple sendero. Cuando el Buda nos dice qué camino tenemos que llevar para llegar a la paz interior, nos habla del óctuple sendero. El óctuple sendero son 8 escalones para llegar a esa situación de conocimiento interior. Y cuando nos explica cuáles son esos escalones, el primer escalón es recta visión, el segundo escalón recta aspiraciones, y así vamos avanzando uno por unos escalones, y cuando llegamos al 8º escalón, ¿cuál es? Recto samadhi. ¿Qué significa? Significa que todos podemos ascender la escala para llegar a esa etapa del samadhi en donde se rompe la cortina de Maya, ese velo de Maya, se rasga el velo de Maya con el samadhi. Y todo el personaje humano tiene vocación de acceder a esa etapa según el Buda. Así que quiero explicarles esto para que podamos entender el camino que tenemos por delante y el futuro que tenemos por delante. El trabajo que tenemos que hacer entonces es hacia adentro, porque la existencia no está fuera, la existencia está dentro. El Dios no está fuera, el Dios está dentro. Nosotros tenemos la divinidad dentro y hacia allí tenemos que dirigirnos. Gracias por escuchar.